Amigos, queridos postulantes, Brevetes PPM les da la bienvenida para este nuevo ciclo de capacitaciones virtuales, una información que disponemos para ustedes, para instruirlos, capacitarlos, enseñarles acerca de todas esas preguntas, una información bien sintetizada, bien resumida, de todo un balotario que el Ministerio de Transporte dispone para todas esas preguntas que pueden aparecer en el examen de conocimiento. Recuérdense que el examen de conocimiento es un requisito más para poder tener el brevete aquí en el Perú. Le damos la bienvenida a todos nuestros postulantes por canjes en todas las categorías, también para los nuevos a uno y otros procedimientos para tener el brevete. Aquí están nuestras redes sociales, agradecemos que nos puedan seguir por ellas y apoyar con eso nuestra empresa. Esta información que se dispone en este primer video que van a ver es una información bastante general. Vamos a decir, resumiendo todo lo contentivo en la Ley General de Transporte que aquí aplica en el Perú. Y vamos a tocar temas también contenidos en el reglamento de dispositivos de control. Tenemos también de reglamentación general, reglamento de vehículos, ¿ok? Son los reglamentos que aquí aplican en torno a lo que es el tránsito terrestre. Bien, entonces esta es una información bien contenida para que ustedes puedan aprender. Esperamos que esta información les sirva de mucho. Igual vamos a estar al corriente por nuestros números telefónicos para las asesorías respectivas, ¿sí? Vamos a empezar este video con una información muy básica, una información contenida en el manual de dispositivos de control. Aclarando lo de las señales de tránsito. Las señales de tránsito nosotros a veces las vemos en la vía tan inofensivas y a veces ni les paramos. Les pasamos por encima, no sabemos identificarlas, no sabemos para qué son. Y ellas están ahí dispuestas en la vía porque ellas tienen un propósito. Ellas tienen una misión de estar ahí colocadas de forma vertical. Todas esas señales que ustedes ven ahí son señales verticales en la vía, están paraditas en los postes y ellas tienen un mensaje en específico. Tenemos las preventivas, tenemos las informativas y tenemos las reglamentarias. Esos son los tres tipos de señales que vamos a tocar en el día de hoy, como las más generales usadas en el Perú. ¿Okay? Las preventivas tienen su propósito, son todas las amarillas que ustedes van a ver en la vía. Las informativas nos hablan de servicios generales y las reglamentarias nos marcan obligaciones. Todos los usuarios deben de hacer caso, están obligados a cumplirlas, ellas no están ahí en la vía para adornar, no, es para seguirlas y darles cumplimiento, ¿ok? Son señales que nos van a presentar cada una de ellas un propósito, hay que saberlas identificar y saberlas leer. Ellas van a estar en cada ocasión, van a estar en las vías. Todas las que ustedes vean guindaditas así en los postes, ellas son verticales. Ahora, hay otros tipos de señales, que son las señales horizontales, como los rayados que ustedes van a ver en la vía, esos rayados de color blanco y también pueden ser de colores amarillos. Muchas veces son azules. Todo lo que nosotros veamos pintados en el pavimento son señales también de tipo horizontal. Tanto las señales reglamentarias como también las señales horizontales, vertical horizontales, ellas están ahí para regular la circulación. Y todos los usuarios debemos de seguirlas, debemos de obedecerlas. ¿Ok? A menos que haya una instrucción expresa de algún policía de tránsito que esté guiando la circulación en ese momento. ¿Ok? Entonces es importante saber eso. Vamos a estudiar cada una de ellas porque cada señal es una pregunta en el examen. Este es un examen de conocimiento que ustedes van a presentar en una computadora. Esto es un examen de tipo teórico. Este es un examen de conocimiento. Un examen donde el Ministerio de Transporte
va a comprobar si ustedes conocen esos términos, si ustedes saben de reglamentos, si ustedes se conocen cada una de estas señales, cómo ustedes las interpretan. También es un examen donde el ministerio va a comprobar cuáles son sus conductas en la vía, cuáles son sus decisiones cuando ustedes ven ciertas situaciones en la vía, como cuando se atraviesa un peatón, cuando hay cruces, cuando hay intersecciones, cuando están los rayados. Es por eso que necesitamos ver desde lo más general, que son las señales de tránsito, saberlas identificar, para qué sirven cada una de esas señales, cuando veamos los rayados en la vía, para qué sirven, cuándo puedo adelantar, cuándo no, cuando veamos dispositivos de control, en el caso de los semáforos. Los semáforos también forman parte de dispositivos de control. ¿Cómo los podemos interpretar? A través de sus colores. ¿Para qué son? Cuando vemos intermitentes en los semáforos, cuando son amarillas, cuando son rojas. Todos esos, eh, todas esas señales necesitamos interpretarlas. ¿Ok? Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar eh, a ver los tipos de señales hasta caer a lo más general de transporte. Bien, vamos a empezar con las preventivas, que son todas las amarillas en la vía. Estas amarillas tienen una forma de roboidal, que son así tipo cuadraditas, pero ¿ok? En esta forma, amarillas, y muchas de ellas son verdes. El cambio del amarillo a verde, más adelante se los voy a explicar. Todas ellas nos alertan situaciones en las vías, ellas nos anteceden algún peligro para que entonces el conductor tome en consideración y tome decisiones anticipadas de poder prever esos peligros. ¿Ok? Tenemos en primer lugar la P58. La P58 nos habla de que se nos aproxima una señal reglamentaria, que es la del pare. Proximación o proximidad a una señal de pare. La P15 es la de la rotonda, lo que nosotros en Venezuela conocemos como redomas. Aquí son las rotondas o los óvalos o los giros rotatorios. Entonces viene una rotonda. La P5 son caminos sinuosos, es decir, un camino donde hay curvas suaves seguidas. Hay que, pendiente, porque las flechas no dicen el sentido de la vía, y estos caminos sinuosos salen por la izquierda. Miren que la flechita la vamos a ver hacia la izquierda. La P66A, que es la siguiente, vamos a ver arena en la vía, y esa es arenamiento en la vía. Vamos a ver la otra, que es la de camino sinuoso. Esta se repite. Luego tenemos camino deslizante. Nos están previendo que hay en la vía algún tipo de sustancia que pueden deslizar. La P55 abajo, proximidad a un semáforo. Nos están alertando que próximamente nos vamos a conseguir un semáforo, y recuérdense que tenemos que identificar las luces. Más adelante vamos a ver las luces del semáforo y las intermitentes. ¿Qué son los semáforos? Los semáforos son dispositivos de control que regulan la circulación a través de los colores, y no solamente para los vehículos, sino también para todos los usuarios de las vías. ¿Ok? Esos son los principales dispositivos. Después vienen lo que es las señales de tránsito. La P59 vemos proximidad a una señal de ceder el paso. Cuando veamos triángulos rojos como señales, son ceder el paso. La P41 es proximidad a una entrada de túnel. Tenemos que estar pendientes porque lo primero que hacemos al entrar a túnel es encender las luces. Y recuerden, no podemos estacionarnos dentro de los túneles. Esa es otra pregunta. La P3A, ya vemos ahí curvas que son un poco más cerradas, pronunciadas, y vemos dos curvas que están seguidas, y a este tipo de señal se le dice curva y contracurva pronunciada a la derecha. Recuérdense que las flechas nos van a indicar el desenlace del camino. La P45 tenemos la del avión,
Cuando está en señal amarilla, que son las preventivas, esto significa vuelos de baja altura o estamos entrando a una zona donde los aviones vuelan bajo. Seguimos por la P51. La P51 es maquinaria agrícola en la vía. Y por último, tenemos la P53, que es animales en la vía. Prácticamente estas últimas dos las vamos a ver en carreteras nacionales. Seguimos con las preventivas, la P52 arriba, tenemos salida de camiones de bombero y la P34, que es la siguiente, vamos a ver ahí como una batea. Eso es lo que significa aquí en el Perú los badén. Proximidad a un badén. La P60, que dice no adelantar, indica que en esa vía no podemos adelantar vehículos. Puede aparecer en la pantalla informando que, o en la pregunta de qué tipo de señal es. Cuando veamos este tipo de señal, inmediatamente nosotros decimos que son preventivas. La P66, vemos que es ráfagas de viento laterales, y la P61 son delineadores de curva. Puede aparecer con dos opciones correctas en el examen, delineadores de curva, y también que estás transitando por una curva horizontal. Bien. Vamos a pasar a los otros tipos de preventivas, que son las de color verde. Ellas nos indican también prevención, alertas, y cambian de color es porque nos están alertando de que hay presencia de usuarios vulnerables en las vías. Presencia de usuarios vulnerables. ¿Cuáles son los usuarios vulnerables? Pregunta de examen. Son los peatones y los ciclistas. Dentro de peatones se encuentra todo lo que es ciudadano común, los niños, escolares, personas discapacitadas, y los adultos mayores, ¿no? Entonces, todo eso entra en el término de peatón. Entonces, tenemos la primera señal que son ciclistas, luego tenemos a los peatones y por último, aquí este grupo de señales tenemos a los escolares. Son 3 señales por usuario. Todas empiezan hablándonos de la zona, luego proximidad a los cruces cuando está en el rayado y luego las ubicaciones. Vamos a marcar aquí, vamos a seleccionar un marcador para explicarles aquí un poquito. Esta es la primera señal que va a aparecer. Un momentico, vamos a seleccionar aquí. Vamos a seleccionar. Esta es la primera señal que va a aparecer. ¿Okay? Esta es la de ciclistas. Zona con presencia de ciclistas o ciclistas en la vía. Luego tenemos proximidad al cruce de ciclistas. Y luego tenemos la ubicación. ¿Ok? Ubicación del cruce. Entonces, todo es por la primera señal, nos alertan peatones en la vía, luego proximidad al cruce de peatones y por último ubicación de los cruces. Esto es para alertarnos que hay presencia de usuarios vulnerables, luego que se aproximan los cruces y cuando estamos en los cruces, que son los paraderos, los pasaderos de ellos mismos, entonces nos marcan con las flechitas hacia abajo, donde nos dicen las ubicaciones de los cruces. Recuérdense que es infracción al tránsito aquí en el Perú el estacionarse con nuestros vehículos en esas zonas que son especialmente para los que es ciclistas y los que son los peatones. Eso está considerado aquí como una infracción al tránsito. Abajo tenemos para los escolares, zona escolar, luego tenemos la de proximidad al cruce y por último tenemos la de la ubicación de los cruces escolares. La P50
nos indica niños jugando. Y por último, la P31 nos indica fin de la vía. ¿Ok? Entonces, con esa, este, podemos terminar este grupo de señales. A ver, por aquí, un momento, por favor. Vamos a ver, un momentico por aquí. Ok, vamos a ver, un momentico por aquí. Vamos a seguir la explicación con las señales de tipo informativa. Otro tipo de señal es otro color, nos indica señales de servicios generales. ¿Ok? Nos hablan de servicios generales como las zonas de parqueo, las zonas de paraderos de buses, de taxis, elevadores, ciclistas. Abajo es zona militar, la del avioncito es el aeropuerto. Tenemos la del hospedaje, servicios higiénicos, servicios de restaurantes, servicios telefónicos. Todos ellos son servicios que se disponen en la vía y que son de uso público para todos los usuarios. Tenemos el caso de las iglesias, servicios mecánicos, griferías, llanterías y tenemos servicios para discapacitados. ¿Ok? Otro tipo de señales, tenemos las reglamentarias. Las reglamentarias ya no, el propósito es otro, el objetivo es otro. Ya no nos informan ni nos alertan peligros. Aquí nos están obligando a algo, a hacer algo, lo que está permitido y lo que está prohibido. Lo permitido está en círculo rojo y como esta señal, ¿ok? Y lo que está prohibido está en la señal que tiene la raya en el medio, ¿ok? Entonces, permitido voltear a la izquierda y lo prohibido, no adelantar, ¿ok? Nos están dando la orden. Como ellas tenemos la de el pare, cuando vemos este tipo de señal, esa señal roja reglamentaria en la vía, significa que tenemos que parar completamente el vehículo, ver si hay usuarios en la vía y luego continuar con cuidado. Parar es parar. No podemos saltar esta señal. Luego tenemos la de siga de frente. El, el único sentido de la circulación es seguir de frente. Tenemos la de ceder el paso, que es el triángulo rojo que vemos aquí, ceder el paso. Cuando la vemos dispuesta en la vía, es porque tenemos que parar y ceder el paso tanto a los vehículos que van por la intersección como a las personas que van cruzando en la vía. Abajo tenemos la de no pase, o también se dispone como la de no entre. Cuando vemos este tipo de señal es porque realmente vas a ingresar a una vía de sentido contrario y por lo tanto no puedes entrar. Está permitido el giro a la izquierda, no está permitido el giro a la izquierda o prohibido. Tenemos prohibido también lo de voltear en U y la del estacionamiento. ¿Ok? Estos son muestras de señales reglamentarias. Así como estas, están otras, como por ejemplo cuando vemos en círculo rojo una velocidad, esas son velocidades máximas permitidas en la vía. ¿Ok? En la vía. Entonces tenemos que estar pendientes si nos sale una velocidad como pregunta de examen, tenemos que leerla y decir máximo de velocidad permitido es 50 o es 30 o es 80, depende de la velocidad que nos presente, pero las velocidades son las máximas, no son mínimas, las máximas. También tenemos estos tipos de señales de tránsito que son las de materiales peligrosos. Estas ustedes las pueden ver.
No vamos a tocar cada una de ellas por individual, solamente quiero que se paseen por ellas para que las identifiquen, que es otro tipo de señales. Dentro del Reglamento Nacional de Transporte están dispuestas y también está un reglamento específico para todo lo que es el transporte de materiales peligrosos aquí en el Perú, donde nos dice cómo se tienen que transportar dichos materiales por vías terrestres. Es un reglamento específico para el transporte de estos materiales, ¿ok? Ya esto es material que se va a aclarar en categorías profesionales como la A3C, que ya ellos pueden conducir todo tipo de vehículos y con materiales peligrosos. En este caso, solamente se las muestro para que ustedes vean que estos tipos de señales pueden estar dispuestos en la vía y también son rótulos que deben de publicar los vehículos cuando llevan estos tipos de materiales eh, dentro de su cabina. Ok, vamos a aclarar posiciones en la vía. Esto es necesario saberlo porque aquí hay varias preguntas de examen. ¿Ok? Aquí podemos saber lo que son los rayados. Aquí hay posiciones horizontales. Rayados horizontales son señales horizontales y ellas están ahí marcadas en la vía porque están regulando la circulación. En el caso del rayado, miren que hay rayados discontinuos, están rayados amarillos y blancos. ¿Ok? Llegamos a una intersección donde está el semáforo y vamos a ver una línea que atraviesa la carretera o lo que también es llamado la calzada. ¿Ok? Una raya blanca, continua blanca. Esta línea pendiente, que es la línea de pare, hacen esta pregunta 2 y 3 veces en el examen de manera distinta. Línea continua, ¿verdad? Que atraviesa la calzada de forma continua. Esta nos indica los conductores que deben de estacionarse. Hasta ahí es el límite de estacionamiento. No hay que sobrepasarla en caso de que el semáforo esté en rojo. ¿Por qué? Porque esa línea nos indica que al sobrepasarla estamos entonces estacionándonos encima de la acera. ¿Qué es la acera? La acera es el rayado peatonal. Este rayadito que ustedes van a ver aquí es la acera. Por aquí circulan los peatones o deberían de circular los peatones. Entonces, hay dos posiciones en la vía que quiero que lo sepan. Las aceras son para los peatones, la calzada, que es la carretera o la pista, es para los conductores. Y también aquí seguidito está el ciclovía, que está pegadito de la acera. Ok, es el ciclovía. Esta es una vía específica para los ciclistas. Esta vía no, tampoco se puede utilizar ni por las motocicletas, ni por los peatones, sino específicamente para los ciclistas. Esto se llama la ciclovía. Inmediatamente ven un rayado cuadriculado en la intersección, es lo que se conoce como la zona rígida. La zona rígida es una zona donde no se permite el estacionamiento de vehículos a ninguna hora del día. Si usted quedó estacionado ahí porque el semáforo no le dio para avanzar más, usted tiene que despejar la intersección. No podemos quedarnos estacionados ahí porque alguna cámara puede tomar como infracción el hecho de que usted está estacionado encima de la zona rígida. ¿Ok? Entonces, pendiente con esto. Entonces, aquí vemos desde los rayados, vemos en la línea de pares, estamos claros con la acera, zona rígida, el ciclovía. Otro de los términos que aparecen en el examen y usted tiene que conocer lo que es una berma. Aquí, en la parte de abajo, vemos un estacionamiento, un paradero que va al ladito de la carretera. Este estacionamiento es el llamado de emergencia porque ahí solamente se pueden estacionar los vehículos cuando hay una situación de emergencia. Que usted buscó la berma y se estacionó. Esa línea es una línea gruesa también, continua, que va a separar la pista de la berma. Ese rayado es blanco y es continuo. Cuando los rayados sean continuos, no se puede atravesar
o no se debería atravesar a menos que haya una emergencia. Y las emergencias son las que usted puede llevar en el vehículo. Miren que aquí claramente les disponemos una imagen donde se ve una intersección completa, está una zona rígida en el medio. Aquí no se pueden estacionar los vehículos, ¿ok? Están las aceras bordeando la zona rígida. Esta es una zona donde los peatones pueden cruzar dentro de la intersección. Están zonas que están rayadas en amarillo por el medio, eso indica doble vía. Y también está un rayado blanco que va separando los carriles. Eso lo vamos a ver luego. Aquí tenemos. Los rayados en la vía es necesario saber, conocerlos cuando son rayados continuos y discontinuos. Hay dos tipos de rayado y dos colores en el rayado. Usted no ve en el tránsito otros tipos, otros colores rayados en la vía. O es blanco o es amarillo. El rayado blanco se usa para separar carriles que van en un mismo sentido en la vía. Le dicen los separadores de carriles. ¿Ok? Y tenemos los rayados amarillos. Entonces, lo que es el color propiamente va a diferenciarse es para el tipo de vía en que estamos. ¿Ok? Entonces, el color me dice en qué tipo de vía estoy. Si estoy en un doble vía, es porque el rayado del medio es amarillo. Y si estoy en una vía donde el rayado es blanco, es porque estamos en una vía de sentido igual o de un mismo sentido de tránsito. ¿Ok? Entonces, el color me indica en qué tipo de vía estoy y la forma del rayado me indica cuándo puedo adelantar y cuándo no. Tenemos dos tipos de rayado, el continuo y el discontinuo. Continuo es el de arriba, discontinuo es esa raya picadita que está ahí, así se llama ese tipo de línea. En continuo no puedo adelantar vehículos, ¿ok? Y en rayado discontinuo es donde debería de adelantar. Miren que en el caso de abajo, que tengo los dos vehículos, el vehículo de atrás esperó su tramo discontinuo para poder adelantar al vehículo que va adelante. Y miren que lo hizo por la izquierda. Esa es otra pregunta. El tramo o el carril para adelantar vehículos es o debería ser el izquierdo. ¿Ok? Debería ser el izquierdo. Entonces, pendientes, señores, que solamente en discontinuo se adelantan los vehículos y se debería adelantar por la izquierda. Repito esto una y dos veces porque quiero que graben esa información y quiero aclarárselas cada vez que pueda porque de verdad que me hacen muchas preguntas al respecto de esto. Y el examen, van a poder visualizar, poder ver que hay preguntas que se repiten y les pueden diseñar la pregunta de manera completamente para dispersarlos, ¿ok? Pero la respuesta es la misma, ¿ok? En eso quiero que estén pendientes, hay que leer bien cada una de las preguntas, ¿ok? Otra de las observaciones que les doy para el examen, señores, este es un examen teórico que ya está elaborado y ustedes solamente van a marcar la respuesta correcta. No hay que estar escribiendo nada. Por cada pregunta tenemos 4 alternativas que ya están diseñadas y usted lo que va es a solamente seleccionar la respuesta correcta. ¿Ok? Esa es la metodología del examen. Ok, pasamos a lo que es categorías de vehículos. Según el reglamento de vehículos, existen dos tipos de vehículos aquí en el Perú para lo que es el transporte terrestre. Tenemos el transporte de personas, que son los M, y el transporte de mercancías o mercaderías, o de carga también, que son los N. Todo aquello que sirva para transportar mercaderías son Ns, y todos los que transporten personas. Miren que las carrocerías son distintas, la estructura de los vehículos son distintos, de un M a un N. M personas, N mercancías. Cada uno de ellos se subclasifica M1, M2 y M3, como los N también se subclasifican en N1, N2
y N3. Esta es una información que todas las categorías van a necesitar, ¿ok? Porque en cualquier momento les pueden hacer una pregunta de cuál es la diferencia de un M de un N y simplemente es la carrocería. Ahora, en las categorías que vienen, que son las más altas, ya van a ser un poco más específicas con relación a los M2, M3, cuál es el tipo de carga, cuánto son el peso bruto, todo eso tenemos que conocer. Ok, entonces en el caso de los M1, M2 y en M3, M1 son todos los vehículos pequeños y los A1, que son los nuevos A1 o las categorías de brevete 1, solamente van a poder conducir los vehículos pequeños, como los M1 y también los N1. ¿Ok? Entonces son vehículos pequeños, hasta 8 asientos sin contar el asiento del conductor y el peso máximo, el peso bruto sería hasta 3,5 toneladas. Hasta ahí pueden llegar los A1 en brevetes como tal. Luego van incorporando a los otros tipos de brevete, otros tipos de vehículos como tal. Los tipos de brevete aquí en el Perú van también en concordancia con los tipos de vehículos que pueden conducir. En el caso de los M2 ya tenemos vehículos más grandes, como combis, busetas, busetas escolares y otros. Y los M3 ya son los vehículos interprovinciales que tienen muchos más asientos para transportar muchas más personas. ¿Ok? Entre los N tenemos N1, N2 y los N3. Miren que va también a variar por la cantidad de peso bruto vehicular. Miren que los N1 son vehículos pequeños de carga, los N2 son los intermedios como los 750 y los N3 ya son los vehículos como los tipos tráiler que ya llegan hasta más de 48 toneladas. ¿Ok? Entonces, eh, todos o todas las categorías deben de saber estas clasificaciones de vehículos, que hay un M y que hay un N. ¿Qué documento es el que especifica si es un M o un N? La tarjeta de identificación vehicular de todos los vehículos. ¿Ok? Recuérdense que ustedes para conducir vehículos aquí en el Perú tienen que portar documentos básicos, elementales y obligatorios. Usted no puede agarrar el vehículo, prenderlo y salir corriendo. No, ustedes tienen que cerciorarse de llevar documentos y que antes de agarrar un vehículo, conducirlo, ustedes tienen que verificar si los documentos del vehículo también están vigentes y si son legales. Bien. En el caso de los documentos que debemos portar, entonces, en primer lugar, tenemos el documento de identificación del conductor. En este caso puede ser carnet de extranjería, pueden ser DNI, pueden ser CPP. La identificación que tengamos, esa es la que nos identifica como conductores. Luego tenemos el brevete. No podemos conducir sin brevete, señores. Eso es una infracción de tipo muy grave aquí en el Perú y la sanción es muy alta. No podemos conducir sin brevete, por eso es que todos ustedes están haciendo todo un sacrificio y haciendo su procedimiento para poder tener el documento también básico y obligatorio para poder conducir y evitarse inconvenientes y malos ratos. El brevete tiene que ser un brevete legal, tiene que registrar, tiene que estar a la categoría de los vehículos o el vehículo que usted está conduciendo, ¿ok? Si tiene un brevete automotor, no puede conducir motos. Si tiene uno de moto, no puede conducir autos. Eso es bien limitado, ¿ok? El tercer documento es el SOAT. El SOAT es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y hay varias preguntas que emanan del SOAT. Por ejemplo, ¿cuánto dura el SOAT? ¿Qué cubre el SOAT? ¿Dónde usted tramita su SOAT? Esas son preguntas puntuales del examen. Lo que sí le puedo decir de manera general del que el SOA es un documento obligatorio, exigible en todas las inspecciones de tránsito que le hagan aquí en el Perú, de que su SOA esté vigente. El SOA es el seguro obligatorio, es como el de responsabilidad civil en otros países. En el de Venezuela, por ejemplo, es el obligatorio. Este documento dura un año.
un año y es renovable automáticamente. Ahora, tiene que estar muy pendiente porque con un SOA vencido no se puede conducir. Por un día de vencido, usted puede ser sancionado y esto hay que evitar. Bien. Tarjeta de circulación, que también es la tarjeta de identificación vehicular, es un documento que se tramita ante la SUNAR. Es el documento que identifica nuestro bien, que es el vehículo, y lo autoriza para prestar el servicio de transporte, para que pueda circular. Esta tarjeta de identificación muestra una información básica del vehículo, una información técnica, qué tipo de vehículo es decir, lo que vimos aquí en los tipos de vehículos es una información que se muestra en la tarjeta de circulación o en la tarjeta de identificación vehicular, una información técnica del vehículo, cuántos ejes, cuántos asientos, qué tipo de vehículo es, si es un M o un N, si tiene M asientos, si es N, cuánto sería entonces el peso bruto que puede transportar, el peso neto, cuánto pesa la cabina. Todo eso lo muestra la tarjeta de identificación vehicular. Bien, entonces, este es el documento. Un vehículo no puede circular sin la tarjeta. Esta tiene que estar vigente, eso tiene una duración, la duración del vehículo es como la identificación de todos nosotros. Los vehículos también tienen su identificación. Y esto está unido con lo que es la placa, que es el quinto documento que ustedes van a ver aquí. La placa única de rodaje es un documento también que se tramita ante la SUNAR. Este es el documento que identifica el bien, habla del vehículo, es decir, describe el vehículo, color, todo, serial, serial del motor, todo eso se muestra también aquí. Y también te dice quiénes son los dueños o responsables de este vehículo en las vías públicas. ¿Ok? Entonces se dice que la tarjeta nos autoriza a circular y la placa también nos identifica el bien y nos da una información adicional de quiénes son los dueños, quiénes son los responsables. Es decir, este documento es un documento más amplio de información y se diferencia de la tarjeta por la información adicional que nos brinda. Bien. El sexto documento es la inspección técnica. La inspección técnica es opcional. Bueno, no es opcional, sino que va a depender del año que tenga el vehículo. No todos los vehículos se les exigen las inspecciones técnicas. ¿Por qué? Porque el reglamento de vehículo dice que es exigible la inspección técnica a partir del cuarto año de fabricación en adelante. No se le puede exigir el primer año porque es un vehículo completamente nuevo, viene de fábrica y no debería de estar, no debería haber fallas técnicas profundas en un vehículo relativamente nuevo. Entonces es exigible para los vehículos a partir del cuarto año de fabricación. Exigible las inspecciones técnicas. Si usted va a comprar un carro de segunda, usted ve el año del vehículo, 2018, 2019, hacia atrás, ya usted tiene que verificar si tiene su inspección técnica. Las inspecciones técnicas son anuales y también son renovables. Anualmente para los vehículos particulares, es decir, que tienen sus placas blancas, deberían de hacerlo anualmente. ¿Ok? Y por esas inspecciones técnicas, usted tiene que llevar el vehículo a un taller autorizado del Ministerio de Transporte para que le hagan una evaluación de todas las condiciones técnicas registrales de los vehículos. Su carrocería, que verifiquen su sistema de alumbrado, su sistema de luces, sistema de gas, neumáticos. Todo eso van a ser condiciones técnicas que van a evaluar en los vehículos. Y de acuerdo a eso, van a recibir tres tipos de observaciones. Observaciones leves, observaciones graves o observaciones muy graves. ¿Okay? Cada una de esas observaciones tendrá una consecuencia a nivel si les emiten el certificado, si aprueban esa evaluación o no la aprueban. El séptimo documento son habilitaciones. Esas habilitaciones son específicas para aquellos que van a prestar servicios de transporte, sea a nivel público como los taxis en adelante, servicios en buses, en combis, servicio público como tal.
necesitan habilitaciones los vehículos y los conductores para prestar ese tipo de transporte. Como particular o para uso particular no necesitan habilitaciones, solamente para transporte público y de mercancías, eso sí, y tienen que tramitarlo ante las direcciones de transporte específicas. La falta de habilitación o la falta de este documento nos van a imponer una multa y es una de las multas más altas que se conoce en la tabla de infracciones del Reglamento Nacional de Transporte y es de una unidad tributaria. Más adelante vamos a ver estos tipos de infracciones y el sistema de infracciones para que ustedes puedan ver que la falta de una habilitación, un permiso para poder prestar el servicio por lo menos de taxi en adelante, es una infracción muy grave. Por eso es que se les indica a las personas que van a taxiar, por ejemplo, que saquen su brevete específico para poder taxiar, que traten de no utilizar una A1 para brindar el servicio de taxi porque entonces pueden ponerse en riesgo ante inspecciones de la ATU y otros organismos. Entonces, por falta de estas habilitaciones, usted puede ser sancionado seriamente. Y el octavo documento, que son varios, por ejemplo, las guías de remisión, remitente, remisión transportista, las hojas de resumen de seguridad, todos esos son ya documentos ya exigibles para las categorías de vehículos más altos, como camiones, como buses interprovinciales y otros, pero ya eso es para las personas que van a otras categorías. ¿Ok? Pero ya ustedes saben de que esos son documentos exigibles que dan veracidad de la mercancía que se está transportando, la ruta, las guías, todas esas son documentos adicionales. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del reglamento de transporte con relación al tema de las edades permitidas para la conducción aquí en el Perú. Aquí me emanan tres preguntas básicas. ¿Cuál sería la edad mínima? ¿Cuál sería la edad máxima? Y a partir de qué edad las personas que tienen brevete y que están prestando el servicio de transporte tienen que empezar a dar exámenes semestralmente. Eso a razón de ir evaluando continuamente, constantemente la salud de los conductores, porque una de las misiones del reglamento es controlar y regular lo del estado de salud de los conductores. Bien, entonces, edad mínima sería 16 años. Hay una pregunta específica que dice que si un menor de edad puede conducir un vehículo. Es contradictorio que un menor de edad pueda conducir. En Venezuela no es así. Aquí en el Perú sí lo permite, siempre y cuando tengan 16 años en adelante. 16 años en adelante, pero con un permiso de sus padres y un permiso, vamos a decir, transitorio. Sí, transitorio del Ministerio de Transporte a través de una serie de requisitos, un examen médico especial que se hace, un brevete, vamos a decir, bien limitado para estos jóvenes que pretenden conducir a partir de esta edad. La máxima edad, la máxima edad serían 70 años. ¿Ok? Esta es la edad máxima para la conducción y la prestación de servicio de transporte. Y a partir de 65 años en adelante, los conductores empiezan a rendir exámenes semestrales, como los exámenes médicos que la gran mayoría de nosotros tenemos que hacer para tener nuestro brevete. Es un examen similar, con las mismas características, pero tienen que cada 6 meses realizarlo para ir evaluando las condiciones de salud. ¿Ok? Entonces ya saben, estas son tres preguntas bien puntuales que pueden aparecer en el examen. Vamos a hablar de las velocidades que pueden los vehículos, a los que los vehículos tienen que limitarse. Esto es para todos los usuarios, ¿ok? No solamente para los vehículos pequeños, ni las motos, no, para todos los usuarios. Y esto es un tema bastante controversial, ¿ok? Porque para yo colocar un límite de velocidad, tengo que primero limitar los tipos de vía. En zonas urbanas, que son las ciudades, es donde se presenta el mayor tránsito, ¿ok? En todas partes del mundo.
Entonces, en las ciudades tuvieron que limitar o clasificar las vías en zonas escolares, calles y jirones, otro tipo de vía, las avenidas, las zonas expresas y las carreteras. ¿Ok? Y las carreteras. Esos son los 5 tipos de vías que vamos a encontrar aquí en zonas urbanas, que son las ciudades. ¿Ok? Y es donde hay mayor tránsito, lo vengo diciendo. Entonces, así como hay velocidades máximas, señores, también hay velocidades mínimas. ¿Ok? No es que vamos a respetar las máximas nada más porque ustedes creen que no existen las mínimas. Pues sí, así como hay máximas, hay mínimas y las dos hay que respetarlas. Ah, ¿cómo yo sé entonces que puedo llevar una velocidad en las calles? Pues sí, está establecido un margen, vamos a decir, un margen máximo y un margen mínimo. El margen máximo para las calles y jirones será de 30 kilómetros por hora. En calles y jirones es de 40 kilómetros. En avenidas es 60. En zonas expresas, que son las vías rápidas de descongestionamiento de la ciudad, sería de 80 kilómetros. Y de carreteras sería de 100 kilómetros. Vamos a aclarar algo aquí. Las zonas escolares son todas esas zonas aledañas a las escuelas, institutos y otros. Todos los alrededores, todas las calles que están cerca a lo que es institutos escolares. Las calles y jirones son las vías internas a los sectores, urbanizaciones, asentamientos humanos y otros. Calles y jirones, ¿ok? Las avenidas son las principales arterias de la ciudad. Las zonas expresas son las vías, como ya les dije, de descongestionamiento rápido. Y las carreteras son las vías nacionales que conectan provincias con provincias. Entonces, tenemos los tipos de vías y decimos zonas escolares 30, calles 40, avenidas 60 como máximo, zonas expresas 80 y las carreteras 100 kilómetros por hora como máximo. ¿Ok? Esto es el deber ser, esto es reglamento, reglamento de transporte general que tenemos que respetar. Estas son las velocidades máximas. Ahora, así como hay máxima, también tengo que respetar las mínimas. Existen las mínimas y tengo que respetarlas. Las mínimas vienen siendo la mitad de la velocidad establecida en cada tipo de vía. Si yo sé que en zonas escolares el máximo es 30, entonces el mínimo será 15. En calles yo sé que el máximo es 40, entonces el mínimo es 20. ¿Ok? Pero ustedes en el examen, si les preguntan el mínimo de velocidad permitido en avenidas cuando estoy en una zona expresa, usted va a buscar la respuesta como correcta que dice el mínimo sería la mitad de la velocidad permitida en cada tipo de vía. ¿Ok? Aquí de forma gráfica es para nosotros visualizar cuál sería la mitad, pero realmente en el examen usted va a responder la mitad de la velocidad. ¿Ok? Aparece ahí entre una de las opciones. Y eso lo vamos a ver en otro video de práctica que ustedes van a tener la oportunidad de poder visualizar las preguntas así tal cual están redactadas en el examen. ¿Ok? Nosotros disponemos de un simulador específico que es o que va en línea con el Ministerio de Transporte, que es el que más nosotros usamos para nuestros postulantes. También vamos a hacer una clase explicativa de un examen completo en cada una de las categorías para que usted, juntamente conmigo, vaya viendo cómo es ese examen, cuáles son esas preguntas posibles que pueden aparecer y cómo lo va a resolver. Eso va a aparecer entonces en nuestro próximo video de práctica por categoría. Ok, iba a hacer la salvedad aquí que estas son las velocidades establecidas de acuerdo al reglamento y así están dispuestas en el examen. Pero ¿qué pasa? Estas velocidades cambiaron el año antes pasado, hubo un cambio en el reglamento y eso también aparece publicado en Gaceta Oficial, donde hicieron una reducción de las velocidades máximas. Reducen las velocidades máximas 10 kilómetros por cada una de las velocidades. Es decir, a partir de calle en adelante, todas fueron modificadas
o reducidas 10 kilómetros. Por ejemplo, calles quedó en 30, avenidas quedó en 50, zonas expresas quedó en 70 y carreteras quedó en 90. Eso se está aplicando actualmente en las vías. En cada inspección se puede estar aplicando esto. ¿Okay? Esto es reglamento, ya esto es ley y lo están aplicando. ¿Qué pasa? A razón del examen, no ha sido modificado estas preguntas de velocidad. Por lo tanto, yo les recomiendo que ustedes se las estudien de esta manera, sabiendo que estas fueron cambiadas y fueron modificadas, pero a razón de examen tenemos que seguir aprendiendo de esta manera, manejando estos términos, ¿ok? Para que no tengan problema y vayan a marcar de forma errada. Entonces, hago esta salvedad para todos nuestros postulantes para que ustedes sepan lo que se aplica actualmente en la vía y tengan pendiente de cualquier inspección, que no es que van a ir por una avenida a más de 80 kilómetros, no. Tienen que ir hasta un tope de 50, porque es la establecida, fue la reducida y fue la que ya se está aplicando actualmente. ¿Ok? Entonces, eso se los digo para que lo tomen en consideración. Sistema de infracciones es un tema que iba a mencionarles aquí a detalle para que sepan cómo están clasificadas las infracciones aquí en el Perú. De una manera distinta. Aquí hay un sistema específico para controlar las conductas, los comportamientos de los conductores cuando ya tienen brevete. Cuando a usted le entregan un brevete, le van a entregar un brevete nuevo con 0 puntos, limpiecito. ¿Ok? 0 kilómetros, digo yo. ¿Por qué? Porque apenas está siendo emitido. Ya de usted dependerá si comete infracciones y no. Las infracciones suman puntos en un sistema que se llama Sistema de Licencias de Conducir por Puntos. Este es el sistema nacional donde controla el comportamiento de todos los usuarios, de todos los conductores. Bien, esto es un sistema nacional de consultas donde usted puede también verificar la emisión de su brevete. Así se llama, Sistema de Licencias de Conducir por Puntos. ¿Ok? Esto es un sistema de consulta donde aparece su brevete con su número de documento, qué tipo de brevete es y las infracciones que usted ha podido cometer en las vías. ¿Ok? A través de una clasificación. Las infracciones se clasifican de acuerdo a su gradualidad en leves, en graves y en muy graves. Estos son los 3 tipos de infracciones aquí en el Perú. No hay más. La pregunta que puede aparecerle es, ¿cómo se clasifican las infracciones de acuerdo a su gradualidad? Usted va a escoger la opción leves, graves y muy graves. Los 3 tipos de infracción que hay. Si son leves, usted va a acumular unos puntos, va a sumar unos puntos porque todas las infracciones van a sumar puntos en el sistema. ¿Ok? Entonces, si cometió una infracción leve, va a acumular entre 1 a 20 puntos. Si cometió una grave, va a acumular entre 20 a 50. Y si cometió una muy grave, va a acumular de 50 a 100 puntos. Hay que entender algo, que esto es un sistema, no es que usted va a acumular todos los puntos que usted quiera. No, hay un tope, hay un piso máximo, que es 100 puntos de infracciones. 100 puntos es el puntaje máximo para que usted sea suspendido temporalmente para seguir conduciendo. Usted tendrá que hacer los procedimientos de rutina, procedimientos específicos para usted poder bajar esos puntos de su brevete y seguir conduciendo. Entonces, todas las infracciones están contenidas en una tabla de infracciones que dispone el Reglamento Nacional de Transporte, es una tabla anexa donde se disponen todos y cada una de las acciones que se pueden hacer en la vía o que uno puede incurrir en la vía y se conocen como infracciones. Y cada una de ellas está tipificada en esa tabla de acuerdo al grado que sea, los puntos que acumula por cometer
esa infracción y también la sanción. Las sanciones por infracciones son en dineros y en suspensiones. ¿Ok? Todas las infracciones suman puntos y también tienen un cargo monetario. Todos. Y el cargo monetario es hasta 0,5 unidades tributarias, que es la mitad de una unidad. La unidad tributaria en el Perú, ahorita en el 2025 serían de 5.000 y algo, ¿ok? Imagínense cometer una infracción hasta 0,5 unidades, sería la mitad de esa unidad. Entonces, todas las infracciones están calculadas hasta 0,5, excepto una o excepto dos que se conocen en esa tabla, como la de conducir con presencia de alcohol en la sangre y tener accidentes de tránsito, que esa se sale de verdad de todo el esquema y por ese tipo de infracción puede usted ser penalizado con una unidad entera, 5.000 y algo en soles. Y también el no tener habilitaciones de transporte para poder prestar el servicio. Por no tener habilitaciones, también la multa pecuniaria o monetaria es de una unidad entera. Entonces, esas son dos infracciones muy graves que se conocen en el reglamento de transporte. Ahora, hay que saber algo, la reincidencia. Este es un tema que aparece en el examen y pueden hacer la pregunta 2 y 3 veces de manera distinta y sigue siendo reincidencia. ¿Qué se conoce como reincidencia de infracción? Señores, cometer las mismas infracciones 2 veces en menos de 12 meses o un año. Usted cometió hoy una infracción grave y volvió en 3 meses a cometer una grave similar. Eso es reincidencia, porque estás cometiendo 2 veces la misma infracción en menos de 12 meses. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la reincidencia. Y señores, no dejar acumular puntos en nuestro brevete, así por así. Le impusieron una papeleta porque sabemos que no estamos salvo de esto. Podemos caer en cualquier infracción en la vía y nos pueden imponer una papeleta o un acta de control donde nos van a imponer puntos. Esos puntos hay que bajarlos rápidamente a través de los procedimientos reglamentarios para ello. No se dejen acumular muchos puntos porque pueden llegar a 100 puntos en un abrir y cerrar de ojos y realmente van a estar suspendidos. ¿Ok? Vamos a hablar de reglamentación de transporte. Le vengo diciendo que la mayor parte de las multas son calculadas hasta 0,5 unidades tributarias, que es la mitad de uno, ¿verdad? Todas tienen un cargo monetario, todas las infracciones, todas las que pueden aparecer en las papeletas y que son llevadas al Sistema Nacional de Puntos, todas van a registrar cargo en dinero. Y el tope es 0,5 unidades tributarias. Pueden ser de 200, 300, 400, 500 soles, 600, 700, hasta llegar a 2.300 y algo de soles, porque ese es el tope máximo para la gran mayoría de las infracciones. Hay multas muy leves, hay multas que por pararte en un lugar no permitido, el no tener un documento obligatorio, ¿ok? Que te van a multar con poca cantidad, ¿ok? Pero hay otras que sí son bastante fuertes en dinero y en puntos. La falta de habilitación, ya saben que es de una unidad tributaria. Toda infracción está impuesta por sanción y pago en dinero. Todas suman puntos, esto se lo vengo diciendo. Toda infracción está impuesta por sanción y pagos en dinero. Ojo, pagos en dinero. Hay una multa muy grave y tenemos que estar pendiente de esto. Por eso es que los documentos que les hablé de que son exigibles, señores, la falta de estos documentos son multas muy graves. El oponerte a la labor de supervisión es una multa muy grave. El no portar los documentos exigibles dentro del vehículo y portarlos y presentarlos cuando el inspector de tránsito
lo pide, eso es una multa muy grave. Entonces, la sanción va a ser 0,5 unidades tributarias. Y también que nos vayan a suspender nuestro brevete y poder conducir por 3 meses. ¿Ok? Entonces, este tipo de multas por desconocimiento es lamentable. Por eso es que esta información también se la estamos dando en estos ciclos de capacitación para que ustedes estén pendientes de lo que tienen que llevar siempre en su vehículo, que no se dejen vencer los documentos, que no se dejen vencer el SOA, lo del carnet de extranjería o el DNI, ¿ok? Y el brevete siempre tienen que tenerlo encima, bien, para que no vayan a faltar de no presentar los documentos exigibles. Y en este caso también una multa muy grave es que un conductor atente contra la integridad física de un inspector realizando sus funciones, que vaya a obstaculizar su proceso de inspección, entonces esto es caer en una multa muy grave. ¿Ok? Por eso el conductor puede incurrir en este tipo de infracciones y la multa será también de 0,5 unidades tributarias. Y el tú meterte con un policía y atentar contra su integridad física, ofenderlo, algún tipo de agresión, golpes y demás, la inhabilitación de su brevete va a ser definitiva. Ojo con esto, va a ser definitiva, no va a poder conducir, su brevete va a estar eliminado, pero también va a cancelar una multa, una infracción monetaria. ¿Ok? Entonces en eso tenemos que estar muy pendientes. Otros temas de regulación de transporte, los conductores deben conducir vehículos que se encuentren habilitados y hayan aprobado sus inspecciones técnicas. No podemos conducir ni prestar servicios en vehículos que le haga falta sus permisos, sus habilitaciones, ¿ok? Que no hayan aprobado sus inspecciones técnicas o que hayan pasado por inspecciones técnicas y no hayan considerado las observaciones, corregido las observaciones que le han especificado los técnicos. Su SOA tiene que estar vigente. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que considerar y tener muy en cuenta con relación a nuestros vehículos y la documentación del mismo. ¿Ok? Es obligatorio, como punto 2, que los conductores no tengan la licencia suspendida, ni retenida, ni cancelada. Señor, usted no puede conducir con licencia suspendida. Cometería una doble infracción y eso es desacatar la orden precautoria de transporte. Punto número 3, no alcancen al puntaje máximo pendiente, que son los 100 puntos. Siempre le pusieron una infracción, un acta de control, papeleta y ya están registrando los puntos, hacer los procedimientos respectivos. Si necesitan algún tipo de asesoría al respecto, se ponen en contacto con nosotros y ahí también le podemos dar a través de la persona que tenemos para ello la información para asesorarles. Punto número 4, en caso de accidentes de tránsito, que no le deseamos a ninguno, deben informar dentro de las 48 horas de haber tenido el accidente, eso es ley, eso es marcación en el reglamento, deben informar inmediatamente a las delegaciones policiales más cercanas. Lo que es delegación policial es el primer apunte de lo ocurrido del incidente, para luego llamar a la compañía aseguradora por lo del SOA. Y si hay daños ya mayores en relación a personas, entonces hay que llamar a los bomberos. ¿Okay? Este es el orden de la comunicación de las llamadas que tenemos que hacer, no huir del lugar, ¿okay? Y hacer las llamadas respectivas para notificar por orden con relación a lo sucedido en un accidente de tránsito, porque los primeros que levantan el incidente es policía. ¿Ok? Eso está entonces aclarado en el punto 4. Con relación al Reglamento Nacional de Dispositivos de Control, vamos a aclarar unas preguntitas bien puntuales que van a aparecer
nuestra primera parte del examen con relación a los dispositivos de control como los semáforos. Yo les vengo diciendo que los semáforos son dispositivos que se colocan en la vía para regular la circulación a través de 3 luces específicas. Rojo significa el pare, amarillo o el ámbar, precaución, y el verde es el paso. ¿Ok? 3 colores puede aparecer la pregunta de qué significa cada color y usted tiene que seleccionar la respuesta correcta a través del significado de esos 3 colores. La intermitente roja en el semáforo, señores, es señal de pare. ¿Ok? Señal de pare. Intermitente amarilla, o lo que es el ámbar, es precaución. Es precaución. Usted tiene que entrar a la intersección con mucha precaución, ver si hay algún tipo de emergencia y luego, ¿verdad? Avanzar y despejar la intersección, que es la que prácticamente vemos a altas horas de la noche o cuando el semáforo está malogrado, dañado. En el punto número 3 dice si la luz roja en el semáforo y hay una flecha verde prendida o encendida al mismo tiempo, ¿qué significa? ¿Ok? Si vemos que la luz roja está prendida y hay una flecha verde en el semáforo, también prendida al mismo tiempo, solamente está el paso permitido para el giro que nos está mostrando la flecha verde. Solamente de el sentido, el sentido de la circulación que está mostrando la flecha verde. Lo demás está prohibido. ¿Ok? Entonces, pendiente que eso es una pregunta que hacen para ver cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra posición en la vía, qué debo de hacer cuando yo veo esas luces prendidas. Punto número 4, cuando el ámbar en el semáforo está intermitente, ya les dije, es una luz de precaución. No puedo avanzar de repente, tampoco me puedo quedar estacionado ahí en el carril. Tengo que ver cuál es la situación. Puedo avanzar con mucha precaución y luego despejar la intersección. Ahora, si la luz, aquí en el punto 5, si la luz roja está prendida y está un policía guiando el tránsito y está dándonos la orden de avanzar a través de la señal respectiva del avance. ¿Qué debes de hacer? Esa es otra pregunta. Tengo que obedecer al policía, aunque la señal sea luz roja prendida. Tengo que obedecer al policía en ese momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él está guiando la circulación en ese momento donde está todo congestionado. Y él está ahí dando una orden. ¿Ok? Entonces, pendiente, señores, que hay que obedecer las indicaciones de los policías que están guiando el tránsito. En el último punto vemos que está prohibido el estacionamiento de los vehículos en las curvas, frente a los recintos policiales y en las intersecciones. Esto está prohibido, como también está prohibido el estacionamiento de los vehículos dentro de las aceras, dentro de las zonas rígidas, frente a los recintos policiales, de bomberos, eh, recintos de emergencias, todos ellos. En las intersecciones, en las curvas, dentro de los túneles, también está prohibido el estacionamiento de vehículos. Solamente está permitido el estacionamiento de los vehículos de emergencia, sean policías, sean ambulancias, sean bomberos, con sus sirenas prendidas en estas situaciones, por ejemplo, frente a salidas de las salas de espectáculos o a cualquier posición de la vía, siempre y cuando hay una emergencia. A ellos sí se les permite
porque es una situación que amerita que ellos intervengan y ellos pueden estacionarse en cualquier parte de la vía para hacer su trabajo de rescate propiamente. ¿Ok? Otros aspectos del Reglamento Nacional de Dispositivos de Control es que el conductor debe advertir con la mayor anterioridad los cambios de carriles y las maniobras que él vaya a hacer en la vía. Es decir, si vas a girar a la derecha o vas a girar a la izquierda, entonces tienes que colocarte en el carril específico con mucha antelación, colocar tus luces intermitentes y hacer la maniobra con mucha precaución. Entonces, van a aparecer preguntas en el examen como, por ejemplo, los cambios de carriles o las maniobras se hacen cuánto tiempo antes. Usted va a seleccionar el tiempo mayor que aparezca ahí o la distancia máxima mayor que aparezca también como opción. ¿Ok? Esas serían las opciones correctas. Y colocando eh, las luces direccionales. ¿Ok? Las luces direccionales. Aquí hay un error. Lo voy a reconocer aquí porque ustedes van leyendo la información. Y aquí hay unas palabritas que están mal escritas. Direccionales. En caso de paradas, tenemos que buscar el carril derecho de la vía y colocar nuestras intermitentes de emergencia. En el punto 2, hablamos de que en las intersecciones no reguladas, es decir, que no hay ningún tipo de señalización, tienen prioridad de paso quien ingresen primero a las mismas. ¿Ok? Esa es una pregunta bien puntual que hacen. Por ejemplo, vamos pasando por una intersección donde no hay semáforos, ni hay otro tipo de señalización de pare, de pasar, nada de eso. ¿Quién va a tener prioridad de paso si me voy a encontrar con un vehículo en sentido contrario y que va pasando por la transversal? Tiene prioridad de paso quien ingresó con cuidado primero a la intersección. Esa es la respuesta correcta. Señores, punto número 3 en esta diapositiva dice que en las rotondas o en los óvalos tienen prioridad de paso quien circulan por ellas. Momento de cambiar el semáforo a verde, quien tiene prioridad de paso primero en esas intersecciones son los que están circulando dentro de las rotondas o de los óvalos. Bien. Punto número 4, el sobrepaso o el adelantamiento. Creo que lo mencioné hace unas láminas pasadas cuando estábamos hablando de los puntos en la vía. El adelantamiento de los vehículos se hacen por el carril izquierdo de la vía. Carril izquierdo de la vía. ¿Por qué? Porque el carril izquierdo es para velocidades mayores, velocidades máximas. Entonces, si vas a desarrollar velocidad porque vas a adelantar a un vehículo, primero tienes que hacerlo por el carril izquierdo, que es el deber ser, y cuando tengas el rayado respectivo, que sería un rayado de tipo discontinuo. En las vías de doble sentido, ¿quién tiene prioridad? ¿Las que van en doble sentido o las que van en un solo sentido? Estamos en una intersección y van unas vías de doble sentido y la cruza una vía de un solo sentido. Pues la vía de doble sentido tiene preferencia de paso con relación a la vía que lo cruza de un solo sentido. ¿Ok? Esa sí también es otra de las preguntas. Si las licencias se encuentran vencidas, señores, los vehículos, y esto lo vuelvo a repetir, los vehículos que conducen no podrán ser conducidos.
No podrán ser conducidos con licencias vencidas. Y las licencias deben estar acorde con el vehículo que va a conducir. Con A3C profesional, usted puede conducir todos los tipos de vehículos, sean de personas o sean también de carga. Pero con un A1, que es la primera licencia en categoría, usted no puede conducir un autobús. ¿Ok? Entonces, no es porque tengo brevete, ya yo puedo conducir todo tipo. No, eso va también de acuerdo a la categoría de vehículos que voy a conducir. Otro de los puntos importantes, y es una de las preguntas que también pueden aparecer como generales de transporte, la posición de frente o detrás de los efectivos de policía en los vehículos. Cuando se me adelanta un policía, ¿verdad? Y lo tengo en posición de frente o lo llevo en la posición de atrás y me toca sirena. ¿Qué indica? Indica que debemos de detenernos para ver qué realmente necesita o quiere el policía. ¿Ok? Y tenemos la obligación de detenernos en la vía, en nuestro carril, buscamos una brecha, carril derecho con intermitentes. Ver cuál es la exigencia del policía y brindarle nuestra documentación que debo portar obligatoriamente en el vehículo. Punto número 3, las detenciones en la vía deben realizarse en el sentido de la circulación, no puede ser en posición contraria, en sentido de la circulación y en el carril de la derecha. Vengo repitiendo eso también ya en varias oportunidades, usando las intermitentes. Las intermitentes, ¿ok? Pongo la direccional para pararme en el carril y luego coloqué mis intermitentes. El uso de la bocina, señores, esto es algo muy general también y lo vienen también hablando en el dispositivo de control y también en el reglamento de vehículos. El uso de las bocinas o lo que también llaman también el claxon está prohibido. Nosotros no podemos estar tocando el claxon por cada cosa que queremos hacer en la vía, por cada maniobra. Nosotros no, con la bocina, no vamos a informar al vehículo que llevamos adelante que va a ser adelantado. Eso no es el deber ser. Eso es una infracción. ¿Ok? La bocina o el uso de la bocina está prohibido. Esto es un dispositivo de emergencia, vamos a decirlo así. Se puede usar solamente en casos de emergencias o en casos peligrosos, para advertir situaciones peligrosas. ¿Ok? Aquí por todo tocan el claxon. Y eso es algo que contamina, sónicamente contamina. Y más porque aquí hay un alto tráfico. Imagínense ustedes todos tocando bocina para advertir cualquier cosa. Entonces, solamente situaciones peligrosas. Y otro aspecto que quería resaltar aquí, el abandono de vehículo. ¿Cuándo se considera un abandono de vehículo? Solamente se considera abandono de vehículo cuando el vehículo permanezca inmóvil en la vía por más de 48 horas. Ya ahí, sin conductor y estático en la vía, ahí se declara abandono de vehículo. Y ahí los informantes, los vecinos pueden llamar a la policía, vienen inspectores de tránsito y pueden remover el vehículo, se lo pueden llevar a las comisarías para investigar los casos como medida preventiva, remoción del vehículo. ¿Ok? Entonces, abandono de vehículo 48 horas. El tema de la carrocería. Tenemos que identificar lo de la carrocería porque es toda aquella estructura y hablamos de carrocería como término del reglamento de vehículos, ¿sí? La carrocería es la estructura que se instala sobre el chasis, ¿ok? Aquí lo podemos ver, es toda aquella cobertura, estructura que va encima del chasis, ¿ok? ¿Para qué? Para el transporte de personas y de mercancía. Miren que yo les dije, de acuerdo al tipo de vehículo, puede ser personas, pueden ser mercancía, la carrocería va a variar, va a cambiar. ¿Ok?
No va a ser igual una carrocería de un vehículo que lleva personas a una carrocería de un camión. Va a variar. Entonces, toda esa cobertura, esa estructura que se instala, es lo que se llama carrocería. ¿Ok? Y si le aparece la pregunta en el examen, usted selecciona esa estructura autoportante para el transporte de personas y mercancías. La única opción que señala personas y mercancías. Y las demás o señalan una o señalan la otra. Y ahí nuestra respuesta estaría errada. Tienen que ser las dos. ¿Ok? Cualquier modificación que se le haga a la estructura autoportante o a la carrocería como tal, por choques, por robos, por algún incidente que dañó la carrocería, puede ser en color, en estructura u otra situación, tiene que ser informado ante la SUNAR. La SUNAR es la Superintendencia de Registros Públicos. Hay un departamento específico donde mueven un sistema con toda la información registrales de los vehículos, así como sus placas. Bien, y ahí en ese departamento tienen que informar esas modificaciones para que les puedan emitir un certificado de conformidad de modificaciones. Eso tiene que estar avalado por la SUNAR. Usted no le puede hacer cambio a la carrocería en color o en estructura y eso hacerlo y no informarlo a nadie. No, así como en Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro procedimiento ante el INTTT de lo que es los aspectos registrales de los vehículos, aquí también se da a través de la SUNAR. ¿Ok? Y ellos emiten un certificado de aprobación de esas modificaciones que se le hicieron al vehículo en un momento determinado. Y eso es un documento que se añade a todos los demás obligatorios que debo deportar en el vehículo juntamente con los papeles del vehículo. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado a un primer video de una información general. Vieron que la información estuvo bastante detallada, bastante general, bastante específica. Espero que haya servido como avance, como un primer video, como un abreboca de toda la información que ustedes necesitan conocer, ¿ok? Para el examen de conocimiento. Entonces, este es un primer video, ya luego entonces por categoría empezarán a visualizar otra información que complementa la misma. ¿Ok? Entonces vamos a paralizar por los momentos por aquí. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.